todos. Bueno, les quiero dar el agradecimiento por asistir este sábado en la mañana a nuestro segundo webinar del año, eh, presentado por Ankawa. Este webinar tiene como título las principales novedades del proyecto de reglamento de la Ley 32069. Ahora también vamos a empezar a transmitir lo que es el webinar en la página de LinkedIn y en la de Facebook. Espero que puedan observarlo ahí algunas personas para llegar a más personas y al público en general. ¿M? Bueno, entonces empiezo con la introducción. El día de hoy nos acompañará el doctor José Segarra Pinto, que el doctor José Segarra tiene su doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, la MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú, diplomado en Derecho de la Construcción por la Universidad de los Andes, Chile, becado por el World Trade Institute, University of Bern International Trade Regulation, Summer Academy, abogado graduado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en la maestría de Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido secretario académico de la Facultad de Derecho de la misma universidad mencionada. Ante todos, queremos darles agradecimiento por estar acá y darle el paso al doctor. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Ah, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias Ancagua Internacional por la invitación a conversar de este tema tan, bueno, extremadamente novedoso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Estamos hablando de comentarios al proyecto de reglamento de nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es presentar las principales innovaciones que de alguna manera nos está trayendo esta nueva normativa. Ojo, siempre con la condición que podrían haber existido pues, algunas modificaciones al proyecto que se ha puesto a disposición del público en general, ¿no? Y a su vez, ¿cómo se llama? Esto podría, como es lógico, tener algunos cambios, pero creo que en estricto vamos a trabajar con todos los tópicos principales y que destacan y de alguna manera se pueden visualizar, ¿no? Es decir, también con comentarles que hace un par de semanas también participamos en un trabajo de apoyo referido precisamente a comentarios de este proyecto. Es decir, la PCM nos contrató para poder realizar esta actividad de comentarios al proyecto de reglamento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es presentar básicamente los principales aportes, ¿no? Las principales novedades, virtudes y también algunas debilidades, como lógico, de este cuerpo normativo. Vemos mucha actividad positiva, nueva. Como es lógico, implica eso pues una considerable cantidad de documentación, de reglamentación. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, nuevamente muchas gracias por la oportunidad y lo que vamos a hacer es a continuación es proceder a presentar un PPT con las particularidades. De la misma manera, cualquier persona que esté mirando la presente exposición puede levantar la mano y hacer la pregunta que considere conveniente, ¿no? Esto básicamente es un gran intercambio de información y acá estamos aprendiendo todos. ¿Tengo opción de compartir? Sí, doctor, está habilitado. Ah, ya, perfecto. Un segundo. ¿Pueden ver? Sí, sí se puede ver. Ah, perfecto. Entonces estamos muy bien. Muy bien, nuevamente, aquí lo que vamos a ver es principales novedades del proyecto de reglamento de la Ley 32069. Como estamos conversando y a manera de una breve introducción, tanto en la ley como en este proyecto de reglamento vemos pues digamos, un deseo evidente y claro de alguna forma eh, poder tener mejores prácticas en distintos ámbitos, ¿no? Tanto en tema referido, por ejemplo, a actos preparatorios, como ejecución contractual, y de igual manera en la etapa, por ejemplo, de resolución de controversias. Tanto la experiencia que se ha adquirido en todos estos años con las anteriores normas, como la posibilidad de aplicar metodologías innovadoras para la mejora de nuestro proceso de contratación pública en general, es lo que vamos a poder ver a lo largo
de esta ley y sobre todo del proyecto de reglamento. Estamos hablando de un proyecto de reglamento bastante voluminoso en cuanto ante el articulado. Veo como, particularmente que quizás pudo haber sido redactado con menor cantidad de articulado, pero por el otro lado también se muestra pues ese deseo de poder incorporar de alguna forma novedades, pero novedades que en el campo internacional han tenido pues un impacto considerable, decisivo, ¿no? Pues bien, vamos a empezar a conversar entonces respecto a el contexto. Estamos hablando que tenemos desde junio del año pasado ya una nueva ley general de contrataciones públicas, la famosa ley 32069, con la cual vamos a empezar a trabajar dentro de muy poco y bastante seguido. ¿Cuál es la idea de esta, a grandes rasgos, si lo podemos ver en la exposición de motivos de reglamento, sobre todo, modernizar y mejorar nuestra actual ley de contrataciones públicas? Ajá, estamos hablando de la 30225, dice. ¿Y qué se busca? Sobre todo, enfocada en eficiencia, transparencia e innovación. Las buenas prácticas, en resumidas cuentas, traer a la normativa nacional buenas prácticas internacionales con respecto al manejo de las contrataciones públicas. Hay excelentes experiencias en muchos lados, ¿no? Que tranquilamente pueden ser aplicadas en el caso nacional. Desde innovaciones referidas, por ejemplo, al tema de la inteligencia artificial, con esta nueva plataforma que es el famoso Pladicop. Imaginémonos un Pladicop que tenga la posibilidad de incorporar a la inteligencia artificial. Estamos hablando de la mejora del trabajo que se puede realizar con el uso de nuevas tecnologías. Estamos hablando, por lo tanto, de innovación. Eso por un lado. Pero también vamos a ver que existe articulado referido mucho al tema de compras sanitarias, médicas, en las cuales se están probando tecnologías, pero que sin embargo, en atención a sus particularidades, pueden ser adquiridas. En este caso va a ser por el Perú, por las distintas entidades. ¿Y eso cómo se va a permitir? A partir de la normativa que vamos a encontrar aquí. Ahora, con respecto al tema específico del cual vamos a conversar en este momento, debemos decir que mediante resolución ministerial número 285-2024-F/54, el MEF dispuso la publicación del proyecto del cual vamos a conversar y su respectiva exposición de motivos. Como estamos señalando, estamos hablando de un articulado extenso, pero que sin embargo consideramos que en el fondo es bastante positivo, ¿no? Es decir, hay unas particularidades que hay que corregir, sí, que es que, como es lógico, el redactor de la norma no va a tener todos los conceptos profundizados, pero que sin embargo con los intercambios de información con las distintas entidades del Estado se ha podido mejorar. Y lo que estamos viendo en este momento es que está saliendo una norma adecuada, ¿no? Por lo menos hasta la última versión que hemos podido tener a la mano. Entonces, pues bien, vamos entonces a empezar a conversar qué particularidades a grandes rasgos vamos a encontrar y posteriormente vamos a ver algunos artículos, uno de los principales artículos de este cuerpo normativo. Innovaciones. Por ejemplo, durante la lectura de esta norma vamos a encontrar que se utiliza mucho o se va a incorporar a los distintos tipos de procesos, en este caso de construcción, esta famosa metodología BIM, que son de alguna manera son las siglas, ¿no? Estamos hablando de Building Information Modeling en proyectos de construcción. Estamos hablando de una metodología que se está usando, pero aquí ya normativamente se está plasmando, que tiene pues muchas virtudes. Estamos hablando de que a un proyecto de construcción se le aplique del desarrollo de modelos en 3D, hay una gestión de información de alguna manera mucho más fluida, más adecuada, con parámetros claros, colaboración interdisciplinaria, simulación y análisis, entre otras ventajas. Bien. Si uno revisa, por ejemplo, de lo cual vamos a conversar más adelante, los famosos contratos estandarizados, tiene pues mucha relación. Estamos ahí, ¿en qué sentido? Nos estamos refiriendo a esta dinámica colaborativa. Las distintas metodologías que se buscan aplicar a través de este proyecto de reglamento y en su momento reglamento, nuevamente tienden a utilizar o a plasmar en la norma
estas innovaciones. Innovaciones, entre comillas, innovaciones para nosotros, pero son de larga data en el ámbito internacional. Pero implica mucha colaboración, mucha voluntad para poder hacer frente a o mejorar el desarrollo de cualquier proceso de contratación en nuestro país, que es algo que va a ser algo difícil. Sí, evidentemente va a ser algo difícil, porque hay que ser franco. Normalmente se está con una, por llamarlo así, una forma de pensar algo adversarial, ¿no? Es decir, yo no te puedo dar tal cosa, no te puedo dar una ampliación, porque el contrato dice y no me puedo salir del contrato porque tengo tales y cuales cosas. Sin embargo, cuando uno empieza a aplicar esta dinámica colaborativa, ya sea para el desarrollo de un modelo de gestión, como el caso del BIM, o de contratos estandarizados, se hace necesario cambiar esa forma. Hace un par de semanas, al igual que ustedes, yo también capacitando me estaba metiendo en un curso específico de contratos NEC. Está la ingeniera que explicaba el caso, digamos, que explicaba la mecánica, puso un caso. Y durante todas las clases, por esta era la última clase, durante todas las clases nos hablaba del modelo colaborativo, qué hablar, etcétera, etcétera. Para hacer la anécdota más corta, en un momento a un ingeniero que formaba parte de una entidad, se le puso un caso y su respuesta, en vez de ser colaborativa, que buscar acercar a las partes para poder llegar a un acuerdo, que digamos que se puede hacer mediante los famosos contratos NEC, su respuesta fue muy adversarial. No, eso dice el contrato y yo no voy a hacer nada más que lo que dice el contrato. Es decir, casi 4 semanas de estudio, de alguna manera, no encajaba el concepto que de alguna forma se había buscado implementar, transmitir durante esas 4 semanas. A eso me refiero con que estas metodologías son muy buenas, pero va a implicar también no solamente la capacitación respectiva, sino también un cambio en la forma de pensar. Es complicado en atención a la cantidad de años que se lleva con esto, sí, pero de alguna manera se busca transmitir este tipo de información. Entonces, el BIM es una innovación que la vamos a tener en el reglamento, la vamos a tener en esta normativa y sobre todo va a estar en los proyectos de construcción. Esta matriz de Crack-Hit, básicamente lo que estamos haciendo aquí es una herramienta que ayuda a la gestión. El tema con esto es la mejora del rendimiento de todo un proceso de contratación y sobre todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Ustedes lo van a ver con detalle, sobre todo los que ven un administrador o los que ven tema de gestión pura, van a ver al leer las normas que está la matriz ahí planteada. Dice, es un marco de gestión estratégica que ayuda a las organizaciones a clasificar sus productos y servicios en función de 2 dimensiones críticas: el impacto en el rendimiento empresarial y la complejidad en la cadena de suministro. Porque pueden existir niveles muy sencillos de trabajo y otros mucho más complejos. No es lo mismo quizás comprar 12 docenas de lapiceros que comprar un tomógrafo. Van a haber, por lo tanto, particularidades, prioridades, complejidad en la adquisición de uno u otro. Y la norma te va a permitir claramente establecer cuáles son esos parámetros. Evaluación de proveedores. Dice, creación de un sistema de reputación basado en el desempeño. Vamos a ver más adelante, ya con la norma específica, por llamarlo así, bajo el brazo, que esta norma, este proyecto de reglamento está trayendo consigo algo algo que se pedía bastante, que de alguna manera, por ejemplo, la capacidad máxima de contratación sea en base, o la acreditación de la misma, no tanto sea por el capital social de la persona jurídica, o natural en su caso, si tuviera que acreditar, pero en este caso básicamente persona jurídica, no tanto en el capital social, sino en las obras realizadas y con las conformidades respectivas, en resumidas cuentas, en base a la reputación, al trabajo efectivamente realizado. Y no incrementos, por llamarlo así, superficiales en base a bonos o similares. Lo vamos a ver en un momento. Una novedad que va a impactar bastante, pero que implica también mucha capacitación, es el tema referido a los contratos estandarizados. La posibilidad de aplicar los NEC, los FIDIC, y demás contratos, porque no son los únicos. Quizás lo más conocido, pero existe otra posibilidad mucho más grande. Aplicación de estos modelos internacionales. Pero eso va a implicar toda una fase de preparación
no solamente del lado del contratista, sino también del lado de las entidades. Porque estamos hablando de contratos que tienen pues particularidades, son grandes modelos en los cuales yo puedo tomar uno u otro aspecto para poder formar mi contrato. Implica también mucho, una muy buena gestión para poder al frente hacer las dinámicas que se encuentran, las famosas alertas tempranas, por ejemplo, si existe alguna una posibilidad de algún conflicto, no tanto conflicto, sino algo que entorpezca el desarrollo digamos, del proyecto o de la obra, avisarlo a la contraparte a efectos de tomar las previsiones del caso y así poder hacer frente a este tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener claramente la posibilidad de desarrollar y la gente se está preparando bastante en entidades del Estado, la Contraloría también. Hemos tomado conocimiento que en la Contraloría se están preparando bastante con el tema de conocimiento tanto en contratos NEC como contratos FIDIC. ¿Y eso qué quiere decir? Que la idea es capacitarse muy bien para que a su vez ejercitar las acciones de control de todo lo que se va a desarrollar de aquí en muy breve tiempo. Entonces, esto, y sobre todo mucho tiene que ver por la experiencia positiva que hubo durante los Panamericanos, ¿no? En el caso nuestro, que con el tiempo también uno se va enterando qué es lo que pasó, cómo se desarrolló, cuál es la dinámica que se hacía, y la importancia de esta lógica colaborativa, que es sumamente importante para desarrollar este tipo digamos, de actividades o similares. Vamos a la siguiente. Otro aspecto importante que está claramente delimitado como el principio es el famoso, digamos, como principio en esta normativa, en este proyecto de reglamento, es el principio del valor por el dinero, ¿no? El principio de valor por el dinero. Dice, es un concepto que busca la combinación óptima entre los costos y la calidad de un servicio. De alguna manera desterrar la idea que lo mejor es lo más barato, hablando muy coloquialmente, de una manera muy sencilla. La idea es que con el dinero que obtengo o que tengo en mi presupuesto, toda entidad o que tiene una entidad, se pueda maximizar, digamos, el mismo. Obtener lo mejor dentro de los parámetros del, digamos, el presupuesto que manejo. Y no considerar que lo más barato o lo más económico es lo correcto, porque me puede traer problemas o similares. La idea, dice, es una combinación óptima entre los costos y la calidad del servicio, porque se pueden dar tranquilamente las situaciones en las cuales de un abanico de propuestas, imaginemos por ejemplo 5, quizás la uno sea la más económica o la 1 es la más económica, pero quizás la propuesta 3 sea la que me da más seguridad, la que vea efectivamente que la inversión realizada en el fondo me va a traer muchos y mayores beneficios o de mejor calidad, mejor dicho, con respecto a los otros. A eso nos referimos con principio del valor por el dinero, es decir, es una aplicación correcta de mis recursos buscando maximizar los mismos. Entonces, la idea con todo esto es que a través de la aplicación de este principio, el mismo esté dentro de por llamarlo así, la forma de pensar de los distintos operadores que nos señala pues una conclusión que de alguna forma lo hemos conversado, se utiliza en el ámbito de las compras públicas para garantizar el uso eficiente de los recursos. Tanto eficacia que implica cumplir con el objetivo que me he trazado, como eficiencia, la mejora, digamos, la mejor forma de gastar mi dinero, hablando muy sencillamente, a eso nos referimos con eficiencia. Y lo que se busca con la aplicación expresa de este principio es eso, gastar bien, hablando muy sencillamente. Entonces, este proyecto de reglamento, van a ver ustedes que se encuentra imbuido de esta lógica, ¿no? Lo cual, evidentemente, pues es sumamente positivo y es lo que se ha querido bastante. Pero también, este es un tema que lo escucho y lo converso también en varios foros. Esto va a implicar también un trabajo muy de la mano contra la Contraloría, porque a veces, nuevamente, en varios foros lo estoy escuchando. En un último, la semana pasada también he estado en un evento y nuevamente sale el mismo tema. A veces el temor bastante conocido de no hacer estas actividades aplicando este tipo de principios debido a una forma de trabajar de la Contraloría, ¿no?
No es que sea malo el control, evidentemente, pues es sumamente importante, pero debe ser un control concurrente, debe ser un control en las cuales la forma de evaluación del mismo tenga en consideración que los funcionarios o las entidades como tal pueden aplicar este principio, en las cuales no lo más barato es lo mejor, sino el objeto de contratación o finalmente la opción que ha sido seleccionada es producto de un examen en las cuales yo busco maximizar mis beneficios en atención al presupuesto que manejo. Va a ser un proceso nuevamente complejo, va a implicar mucha voluntad de los distintos actores que participan en el proceso de contratación pública, evidentemente. Pero me parece que con digamos, con este tipo de principios estamos empezando a dar los pasos respectivos, ¿no? Los pasos adecuados. A manera de anécdota, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Uno nunca termina de aprender. Hace como 2 meses terminé un diplomado en una universidad afuera del Perú, en este caso en Chile. Y me llamó la atención que distintos profesores chilenos le ponían como ejemplo el caso peruano, porque ustedes están bastante avanzados en estos temas, sus métodos de resolución de control, nosotros no tenemos arbitraje, este tipo de procesos, el uso de contratos NEF, ustedes lo están utilizando, las obras por impuestos, y sí, conocían bastante y admiraban mucho. A veces, y eso me pareció algo interesante, positivo, me preguntaban varias cosas, igual yo les preguntaba, porque no, ellos son muy, hay bastante experiencia en el tema de derecho de la construcción en el ámbito privado. Entonces, buscan trasladar mucho de esta experiencia, inclusive peruana, a su caso. Interesante, ¿no? Interesante. Vamos a la siguiente. Aquí, bueno, la parte superior se ha quedado, pero básicamente estamos hablando de que este tipo de normativa también está trayendo nuevos conceptos de los cuales tenemos que ya empezar a familiarizarnos, ¿no? Como por ejemplo, nuestro OSEAS, que lo teníamos, la denominación la seguimos utilizando hasta ahora, pues, ¿no? Ahora, no tanto que cambia, pero la gran estructura va a pasar a denominarse ahora OS, Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Hay gente que está diciendo, ¿y dónde queda el aspecto de la supervisión plasmado aquí? Porque el OS va a realizar bastante actividad de supervisión, al menos eso es lo que está en la normativa. Siempre hemos considerado que si vamos a cambiar una denominación, la denominación tiene que aportarnos algo, ¿no? Es decir, yo realizo un cambio porque es un cambio para mejora. No realizo un cambio para simple y llanamente poner un título. Esta es una de las críticas, pero nosotros entramos a revisión del reglamento. Pero estar cambiando constantemente los términos, uno puede decir, no, pero ¿qué tiene un término más, un término menos? Claro, pues vas a tener que cambiar toda la nomenclatura, papelería, etcétera, con respecto a para poder actualizar estos términos, ¿no? Acá dice organismo especializado, pero ¿dónde queda el ámbito de la supervisión? Bueno, pero eso está, por lo menos cuando revisen las funciones, ahí lo va a encontrar. El famoso Pladicop, dice Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas. En resumidas cuentas, estamos hablando si hablando muy sencillamente, pero lo que conoce, de alguna manera se hace mucho más fortificado, que va a tener muchas más funcionalidades. Es en este aspecto digamos, de la normativa en las cuales nosotros consideramos que la inteligencia artificial tiene que tener un peso fundamental aquí. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de herramientas informáticas de una manera distintas a los software tradicionales, ¿no? Estamos hablando de herramientas informáticas que tienen la posibilidad de mejorar con el trato. ¿A qué me refiero? La máquina aprende, el machine learning, por ejemplo. Experiencias positivas en el uso de inteligencia artificial en el mundo. Tenemos, por ejemplo, Corea, Italia, Ucrania. Este país en guerra con Rusia tiene un sistema de inteligencia artificial sumamente avanzado, es el famoso ProZorro. Suena así, ProZorro, como fuese bandido, pero no es así. Eso significa, en el fondo, transparencia en ucraniano, porque son herramientas, plataformas digitales en las cuales se ve el tema de contratación pública, en las cuales la inteligencia artificial ayuda a los operadores a, por ejemplo, ¿no? Búsquedas
de antecedentes de los postores, de las experiencias de estas personas, antecedentes con una facilidad y en tiempos sumamente cortos. Una sola aplicación de este tipo puede ser el trabajo de 25 personas. Y busca información, y cualquiera puede tener acceso a esa información. Por eso se habla de que se destaca el tema de transparencia. A eso creo que debemos apuntar con el desarrollo de Pladicop. Va a tener toda la funcionalidad del SEAS, efectivamente. Se supone que van a ser mejoradas, efectivamente, pero implica una inversión adecuada para poder llevar a tener un Pladicop mucho más intuitivo, mucho más fácil de manejo y de una forma que permita desarrollar este tipo de normativa de una manera mucho más eficiente. Corea, país con el que ahora estamos celebrando muchos convenios en distintos ámbitos, también tiene un sistema que se llama, si mal no recuerdo, COEPS, KOEPS, las cuales también es una plataforma única, con mucha transparencia al respecto, y la máquina aprende, ¿no? Es decir, se le pone los algoritmos de una determinada forma, la máquina aprende y con siguientes experiencias mejora la calidad de la respuesta. Es algo muy simpático y no es algo que sea lejano. Se está utilizando prácticamente en todos lugares. Estados Unidos, China, Inglaterra. Yo solamente les pongo estos casos, por ejemplo, de Ucrania y Corea, porque existe bastante literatura al respecto. ¿Mm? Otro concepto que también ustedes van a poder revisar digamos, sobre todo en el anexo de definiciones, es el famoso regajo. Registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Regajo. Entonces, y así vamos a encontrar nuevas denominaciones, nuevos conceptos, nuevas figuras que de alguna forma vamos a tener que utilizar para, digamos, aplicar este tipo de normativa. Pero aquí lo que estamos haciendo es una breve introducción a estos nuevos conceptos. Sobre todo el tema de OS y Pladicop, vamos a tenerlo a la mano constantemente. Vamos a la siguiente. Vamos a empezar ahora con unos breves comentarios con respecto ya ahora a artículos, respecto a unos determinados actos. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del artículo 25,6 de este proyecto. ¿Qué nos dice este artículo? Y referido a la capacidad máxima de contratación, dice, adicionalmente, los ejecutores de obra acreditan su experiencia en la ejecución de obras a efecto de determinar su capacidad máxima de contratación. Y en el caso de consultores de obra, aquella que acredita su especialidad y su categoría. De alguna forma hemos venido ya hablando algo al respecto. Ya no solamente estamos hablando de que la capacidad máxima de contratación se va a acreditar con ¿cómo se llama? Con el capital social, por ejemplo, ¿no? Es el otorgamiento que me van a dar con esta capacidad máxima de contratación con el capital social o similar, sino que el mismo va a ser producto de la experiencia real de las empresas. Y en base a eso me van a otorgar esta capacidad máxima de contratación. ¿Que nos parece positivo? Sí, posiblemente de una forma lo hemos denominado como una fortaleza del proyecto, ¿no? Porque nos parece que esto sí va acorde, efectivamente, con lo que se debe tener. No estamos hablando de otorgar una capacidad en base al dinero que tengo, sino que me otorgan la capacidad en base a la experiencia que yo poseo. Que nos parece adecuado, nos parece sumamente pertinente. Y esto es algo que que está trayendo consigo este proyecto de reglamento. Entonces, aquí nuevamente presentamos la norma y hemos presentado un pequeño comentario, ¿no? Porque, por ejemplo, lo decía, ¿no? El otro criterio, si bien es adecuado, en algunos casos es más factible ser objeto de malas prácticas, dado que se podría incluso incrementar el mismo a través de cierto tipo de instrumentos financieros, llámese bonos, entre otros. ¿Qué es lo que pasaba? Ustedes muchos puede ser que lo hayan revisado, que esta capacidad o esta manera de acreditar eso se hacía simple y llanamente con, entre comillas, una inflación del capital social. Entonces, no era pues absolutamente nada adecuado, ¿no? Vamos a lo siguiente. Tenemos ahora la figura de la ficha única de proveedor. Si nos vamos al artículo 36 de este proyecto, vamos a encontrar este tipo de supuesto, de hecho. Ojo, y haciendo un breve paréntesis, han habido
aparte del reglamento publicado, posteriormente han aparecido nuevas versiones del reglamento, ¿sí? Porque se han ido adicionando algunas modificaciones. Nosotros estamos trabajando en este momento con la última versión. Continuamos. En el artículo 36, por ejemplo, hablamos de la ficha única del proveedor. Dice, esta ficha única del proveedor, además de los datos generales del proveedor, sus accionistas y representantes, contiene información sobre, y en el literal B vamos a encontrar contratos de carácter privado declarados por el proveedor ante el RNP para acreditar su experiencia en procedimientos de selección. Nosotros lo clasificamos como una debilidad del proyecto, dado que creemos que no solamente se debería eh, trabajar o permitir la acreditación con la exposición de los contratos, sino también lo que se busca es que se pueda acreditar también la misma o que de una manera adjunto a este tipo de información se presente documentación que acredite la real ejecución de la obra. Porque si se dan cuenta, tal cual está la norma, cualquier persona sin ningún tipo de experiencia y con el objetivo de alguna manera soslayar, afectar, de alguna manera sorprender a la administración, podría presentar nuevamente contratos de carácter privado declarados por el proveedor ante el RNP para acreditar experiencia. Pero presentó el contrato, pero ¿se ejecutó la obra? ¿Hay alguna conformidad de la misma? ¿Se ejecutó en parte? Etcétera, etcétera. Entonces, creemos que en esta parte sí se podría ajustar la misma en el sentido de dar, mejor dicho, incrementar el supuesto de hecho y exigir que no solamente se presente o se declare dichos contratos, sino también herramientas que permitan la acreditación efectiva de dicho servicio, de dicha ejecución de obra. Esa es una debilidad. Vamos a enumerar algunas otras más, pero de alguna forma son perfectivas. Como les estamos señalando al principio de la exposición, ustedes van a ver que estoy utilizando cuadros como observaciones tal, observación 1, observación 3 en una columna en la parte izquierda. Es que esto es parte de una consultoría que se realizó para PC. Bueno, realizamos y en la cual participé yo comentando precisamente el reglamento, ¿no? Y esa es una debilidad que encontramos. Mecanismo valorativo de la reputación de proveedores. Esto me parece muy interesante. Dice. Artículo 37. Mediante el mecanismo valorativo se publicita el desempeño de los proveedores y se incentiva su adecuada participación en los procesos. En resumidas cuentas, si yo trabajo bien, si realizo un buen trabajo, o como lo puede pasar en cualquiera, ¿no? Es decir, de un universo tengo un gran porcentaje de obras bien culminadas y en el otro quizás alguna u otra falencia que es normal que se presente, esto se va a publicitar. Y de alguna forma también es un criterio a tener en consideración al momento de poder, pues, contratar a un determinado contratista. ¿Que te parece positivo? Evidentemente, porque también vámonos a otro lado. Puedo ser una empresa que ha ganado muchos procesos de selección, etcétera, y si nos miramos en el anterior, y eso puedo yo declararlo como si fuese algo positivo, pero en la realidad podría darse el caso de que fueron obras incumplidas, obras que tienen N arbitrajes, está el contrato resuelto, etcétera, etcétera. Claro, es un contrato de una cantidad muy grande, por llamarlo así, en términos económicos, pero que sin embargo no implica una valoración, digamos, tener un criterio adecuado para poder otorgarle un próximo contrato dentro de la administración pública. Lo que se busca, si se dan cuenta con la norma anteriormente citada y la actual, es fomentar un ambiente en el cual se promueva unas buenas prácticas, que el proveedor, que el contratista, que desarrolla bien su labor, entre comillas, sea premiado con quizás mayores encargos. Nuevamente, estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque va a tener que presentarse un concurso, pero durante los criterios cuando se evalúe digamos, su desempeño para el otorgamiento de una buena pro, se tenga en consideración este tipo de criterios o similares, ¿no? Si se dan cuenta, se está premiando. Mediante este mecanismo se publicita el desempeño de los proveedores. Como es lógico, el que trabaja bien le va a convenir que su desempeño sea divulgado y conocido.
y se incentiva su adecuada participación en los procesos de contratación pública. Al que hace bien las cosas, se le premia. Al que no las hace, no le va a convenir, como lo lógico eso. Pero eso también invita a que tengo que trabajar mejor, a que tengo que evitar conflictos innecesarios. ¿Por qué? Porque esto va a ser materia de evaluación más adelante. Esto sí, evidentemente, lo considero algo muy bueno. Y es por eso que hemos colocado, no tanto lo expuesto en el artículo 37 como el siguiente 38, hablamos de incentivos. Hablamos en esencia de una evaluación de proveedores en base a su desempeño. Y estamos hablando en estricto de evaluación en base a criterios objetivos. Y criterios objetivos en cuanto al trabajo que realizo. Yo desarrollo obras y lo hago bien, pues voy a tener pues una posibilidad de alguna forma de optar por o tener nuevas oportunidades para contratar con el Estado. ¿Mm? Entonces, ¿es adecuado? Es adecuado. Vamos a la siguiente. Perdón. La famosa metodología BIM, de la cual hemos estado conversando también. Si nos vamos al artículo 156, al artículo 156 del proyecto de reglamento, vamos a ver, por ejemplo, el caso dice requerimiento para obras sin consultorías. 156 y 226. En ambos articulados y en otros también, pero hemos destacado estos, vamos a encontrar la presencia del uso o la posibilidad de uso de la famosa metodología BIM, ¿no? Building Information Modeling. Estamos hablando de un modelo de gestión en construcción que permite de alguna forma mejorar toda una gama de aspectos. Optimización de procesos, eficiencia y sobre todo va a fomentar mucho ese trabajo colaborativo del cual estamos hablando bastante. Entonces, ¿qué es una metodología adecuada? Evidentemente, y eso lo vemos en la práctica nacional privada y también en la internacional, en distintos tipos de ámbitos, tanto privado como público. Entonces, ¿a qué nos referimos o qué nos parece la aplicación de la incorporación de esta metodología a este tipo de casos? Nos parece algo sumamente positivo, porque de alguna manera va a traer consigo buenas prácticas para el ámbito nacional. Acá tenemos una consultita del ingeniero Grover Calvo Vargas. Yo tengo la siguiente pregunta. Un requisito para la reputación de la estandarización de los medios de calificación por parte de las entidades actualmente son totalmente variables. Una entidad puede decir que es perfecto y otra que eres el peor. ¿Cuál vale? Es decir, buenos días, ingeniero. Estamos en el supuesto, digamos, actual, pero estamos hablando de dos documentos, ¿no? Debo suponer, por llamarlo así, una conformidad en la cual se dice que la entidad A dice que la consultora ABX está trabajando, bueno, trabajó de una manera óptima y cumplió. Y por otra dice que eres el peor. Finalmente lo que tenemos ahí son dos documentos, ¿cómo se llama? Formales. Imaginémonos que en la siguiente entidad, o dice una entidad puede decir que es perfecto y que la otra, para un trabajo absolutamente igual que se ha cumplido con todo, dice que está mal. Como es lógico, mi estimado ingeniero, en la otra, digamos, en la que dice todo está mal, van a haber pues controversias, van a haber toda una serie de actividades que llevan a aplicar los métodos de solución de controversias. Si la obra digamos, que su empresa o digamos en esta empresa hipotética haya hecho es lo correcto, y por ejemplo dice, no, le hemos resuelto porque hicieron mal tal o cual cosa, no cumplieron con una obligación esencial que es A o B. Perfecto. Esa mala calificación de la cual usted podría estar hablando, a- luego del proceso de resolución de controversia respectivo, o si está en una junta de resolución de disputas, ¿cómo se llama? Esto puede cambiar efectivamente, porque la entidad puede decir que todo está mal, pero se va a una DAP, una junta de resolución de disputas o un arbitraje y se va a cambiar la situación. Y la conformidad, si está bien hecha la obra como tal, va a salir en positivo. Es decir, no es que sea, ¿cómo se llama? Finalmente, inmutable una conformidad o algo que se emitido por una entidad. Si no está acorde a ley
y a lo que hasta de alguna manera, a los hechos y a ley, puede ser revertido a través de la aplicación de los distintos métodos de solución de controversias. ¿Mm? A eso más o menos se refería, estimado ingeniero. Ingeniero Calvo. Si quiere, usted puede abrir su micrófono. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días a todos y doctor, muchas gracias por atender la pregunta a doctor Segarra. Doctor, sí, justamente lo que pasa es que en la ejecución de las obras, bueno, supervisión, ejecución de obras, Claro, ciertamente cada proyecto es distinto. En la misma entidad, con el mismo coordinador, con el mismo contratista y el mismo supervisor, estamos hablando de empresas, digamos, ¿no? Podría darse el caso, y a mí particularmente me ha tocado alguna vez, que el proyecto es totalmente distinto. Un proyecto está más o menos bien formulado sin llegar a ser perfecto, pero se puede trabajar y resolver con las herramientas. Y hay proyectos, por ejemplo, un saldo de repente, ¿no? Que es mucho más complejo y es muy difícil de ver las soluciones técnicas, ¿no? Y a veces, lamentablemente tengo que decirlo así, por injerencia, pues quitando los intereses particulares que evidentemente están mal, que es una realidad, y a veces también por el hecho de desconocimiento de los propios funcionarios de la entidad o de una situación particular política, cambio de funcionarios o de presión en determinado proyecto de Contraloría, etcétera, que hay muchos casos que pueden darse en determinado proyecto, ¿no es cierto? sí, Se ejerce de repente alguna presión y puede haber, a lo que me refiero es, puede haber una tergiversación de esa valoración del trabajo, tanto del contratista ejecutor como del supervisor, e incluso de repente hasta del proyectista mismo, ¿no? Y eso de repente podría impactar en su capacidad de concursar a futuro. Entonces, a mí un poco lo que me preocupaba, y sí, en ese sentido un poco respondió a mi pregunta, doctor, es que, ¿qué pasa? O sea, es un riesgo alto también, ¿no? Para un contratista, un supervisor, un consultor poder arriesgar no sé, aquí, ¿no? A un funcionario, a un jefe de una entidad, su prestigio y la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Y eso también le da mucho poder al Estado, ¿no? Y una de las condiciones para que pueda fomentarse, digamos, a la transparencia y en contra también de la corrupción es que se evite concentrar poder en determinadas cosas puntuales, ¿no? Entonces, un poco, obviamente el espíritu de la norma es tratar de avanzar y mejorar y entiendo lo que usted ha planteado y me parece correcto. Sin embargo, en la práctica siempre hay un poco más de ángulos, ¿no? Un poquito era por no, ahí, sí. doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias, ingeniero. Usted ha dado precisamente en el clavo, ¿no? Es decir, si bien nosotros hablamos de estos contratos colaborativos y esa dinámica, hay que ser franco. Esta dinámica, por llamarlo así, adversarial, va a ser que la transición sea bastante dura, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Porque es una cuestión cultural. Hay casos en los cuales, y puede ser que ustedes lo hayan visto, en los cuales, como lo ha presentado el caso del ingeniero, es lo mismo, pero acá se dijo A y fue rápido, y acá se dijo B y se demoró como por muchos problemas. ¿Por qué? Normalmente un nuevo funcionario que no está capacitado, que desconoce los particulares de la norma, no quiere firmar, no quiere darte una ampliación de plazo, te corresponde, pero no quiere firmar. ¿Por qué? Por desconocimiento, por temor a Contraloría con un problema, etcétera, etcétera. Por eso nosotros siempre hablamos, no solamente en este evento, sino en varios, que es importante no solamente modificar norma de ley, es decir, la solución no va por modificar ley y reglamento. Una solución mucho más completa, es importante, sí, pero mucho más completa ver todo el sistema. Y dentro del sistema, no solamente es ley y reglamento y actores las entidades, ¿no? Sino hay un actor muy importante, es la Contraloría General de la República, en las cuales también esta dinámica colaborativa tiene que estar presente al momento de la evaluación de todo esto. Los temas que usted señala de que van a existir, pues, esto que puede afectar y que puede de alguna manera ser fenómeno de corrupción, sí lo hemos conversado también, sí nos parece sumamente adecuado que se puede dar esa posibilidad y que también esta norma va a llegar un momento que se tiene que perfeccionar por A o B situaciones.
Si es que esta dinámica o colaborativa toma mucho tiempo en desarrollarse, porque no tanto es por la norma, es por una cuestión cultural, es una cuestión cultural. Y hay que ser franco, ¿no? Quizás estos modelos son en los cuales existe mucho el tema de confianza. Sin embargo, nosotros hemos sido quedados mucho en el tema de desconfianza. Y eso se ve reflejado en la normativa y también en la manera de actuar. Eso es muy importante. Entonces, de que se pueden presentar situaciones como dice el ingeniero, evidentemente creo que sí se van a presentar, pero también implica que como comunidad académica, como entidades, como todo, esto va a tener que perfeccionar si es que si es que se dan situaciones como las que muy bien ha descrito el ingeniero. Yo también lo creo posible, ingeniero, comparto al 100% lo que usted está desarrollando, pero tratando de buscarle el aspecto positivo. Es interesante, sí, es interesante que sepan, pero teniendo la salvedad que se puedan presentar situaciones como las que muy bien ha desarrollado el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Creo que tengo otra consulta antes de... Permite un segundito. Un segundito. Allá. El doctor Julio de Olarte nos señala respecto a supervisión de obra. Muy bien. ¿Cuál sería el parámetro de cumplimiento de la prestación, puesto que el porcentaje de avance de la obra no puede ser porque depende del contratista? ¿Cuál es el tema de penalidad de cuerpo? Estimado doctor Julio, este, está hablando ¿cómo se llama? De la actual norma, porque ahorita estamos hablándonos de... Yo con mucho gusto, mándeme usted un correo, lo voy a dejar al final de mis diapositivas, está el correo, si es algo, digamos, de alguna consulta, digamos, particular, mándemelo a mi correo, con mucho gusto yo se lo voy a responder, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es absolviendo consultas con respecto al tema que estamos tratando, ¿no? Porque si no, aquí no vamos a ir a supervisión de obras, no sé si es el actual, etcétera, etcétera. Doctor de Olarte, con mucho gusto, por favor, yo le espero la consulta, me lo manda a mi correo y yo se la voy a absolver, ¿sí? Disculpe usted, Baje, sino que estamos un poquito contra el tiempo, me falta 10 minutitos. A ver, segundito. Ya, rápidamente, porque nos está ganando el tiempo también. Otro aspecto sumamente importante es el referido al arbitraje de emergencia y al tratamiento que se le va a dar. Y esto nos parece preciso, dice. Artículo 344 del proyecto, arbitraje de emergencia. Solo procede el arbitraje de emergencia en controversias relacionadas a la contratación pública cuando con el convenio arbitral se señale expresamente y siempre que en este arbitraje sea conocido por la misma institución arbitral en la que se debe tramitar el arbitraje definitivo. Es decir, particularmente, yo siempre he considerado que este tema del arbitraje de emergencia, uno, no estaba considerado en la Ley General de Arbitraje. Dos, dado las características del arbitraje, tenía que estar pactado. El hecho de que se incorpore en un reglamento me parece que no estaba por encima de lo que las partes querían. Pero, ¿qué sucedía en la realidad o qué sucede todavía en la realidad? Es que el día de hoy, digamos, yo soy una entidad y de repente, ¡boom! Arbitraje de emergencia, que en resumidas cuentas estamos hablando de una medida cautelar que dispone, digamos, que no se ejecute tal carta fianza, etcétera, etcétera. Y tampoco no es ninguna novedad, mis estimados amigos, que se ha estado haciendo bastante abuso a través de centros desconocidos con medidas cautelares diciendo tal o cual cosa. Yo estaba estoy asesorando a una municipalidad en el sur del país en las cuales nos llegó una resolución de un árbitro de emergencia. Criterio número uno, quería saber quién era. Les soy bien franco, algo tengo de tiempito en estos temas, estoy desde el 2004 mirando arbitraje, un poquito sé el tema arbitral, y esa persona la busqué para empezar en el internet, no aparecía nada. Lo único que miraba es que era una persona que había postulado a una entidad del Estado y ni siquiera había aprobado el examen. Es decir, ni siquiera agarró el puesto. De ahí no había absolutamente nada más de esa persona. ¿A qué me quiero referir con esto? Y es por eso que no digo nombres. Es decir, estamos hablando de algo tan importante como el otorgamiento de una medida cautelar de una persona que técnicamente no estaba capacitada, quizás. Experiencia vital,
prácticamente cero. Conocimientos, ni LinkedIn tenía esa persona como para saber quién era. Uno. Dos, un centro que prácticamente nunca había escuchado de él, con una reglamentación en las cuales, les soy bien franco, inclusive si uno, porque la revisé luego con detalle, si uno quería presentar una reconvención, uno decía, no, es decir, al momento de presentar la contestación de la solicitud de arbitraje, yo en la contestación yo ya tenía que decir si iba a reconvenir o no, y si iba a reconvenir tenía que pagar por adelantado una tasa. Es decir, es una coacción terrible. Entonces, este ejemplo, de alguna manera, busca graficar lo importante que es esto, este artículo 349. Solo procede el arbitraje de emergencia en controversias relacionadas a contratación pública cuando en el convenio se señala expresamente y siempre que este aceptaje sea conocido por la misma institución arbitral. Es decir, que al menos en el convenio sepamos a dónde vamos a ir o quién va a trabajar este tema. Entonces, ¿cómo se llama? Es importante esto. Por eso decimos, nos parece correcta la opción, dado que la definición previa de la institución arbitral que administra el proceso, posibilidad que exista un mejor manejo del arbitraje de emergencia. El arbitraje de emergencia me parece que ha sido muy mal utilizado. Una vez investigando con respecto al tema, por ejemplo, en el ámbito internacional, en la CCI, se contempla la figura del arbitraje de emergencia, pero para situaciones totalmente excepcionales. Y la experiencia señalaba que esto prácticamente no se otorgaba, porque esto tiene que cumplir con una serie de requisitos. Sin embargo, aquí nos encontramos con arbitraje de emergencia que otorgaban la cautelar sin conocimiento de la entidad, prescindiendo de la carta fianza del 10% cuando existía una norma con rango de ley que te lo posibilita, que inclusive en su momento la Comisión de Constitución dijo que aquí no le aplica ni siquiera control difuso porque no hay vulneración, etcétera, etcétera. Es decir, se hacía cualquier cosa, disculpen la palabra. Entonces, hay que tener, esto me parece positivo y es una de las particularidades de esta norma. Otro, requisitos para ser árbitros en materia de contratación pública, ¿no? Es decir, nos hablamos del artículo 334, dice, las partes pueden proponer árbitros distintos a los que forman parte de las nóminas, y aquí va un tema. Dice, en cuyo caso la institución arbitral elegida por las partes puede confirmar o no la decisión de los árbitros efectuada por las partes. Es decir, yo presento mi árbitro y la institución, en este caso, podría decir, ¿sabes qué? No bajo José Segarra. Pero no bajo José Segarra, si se dan cuenta, sin fundamentar. Es decir, simple y llanamente, conforme está redactada la norma, el rechazo puede ser sin fundamento, se le rechaza. Dice, las partes pueden proponer árbitros distintos a los que forman parte de sus nóminas. Perfecto. Siempre que forman parte de las nóminas de una institución militar que se encuentre en el regajo. Si podemos estar en otra institución. En cuyo caso la institución elegida por las partes puede confirmar o no la designación. Dicha decisión únicamente puede ser impugnada por el árbitro. Era importante, y eso lo hemos señalado en nuestras observaciones, que se añada, digamos, una frase en la cual se diga que esa confirmación, o ese rechazo, mejor dicho, sea fundamentado. Y también, si se confirma, también que sea fundamentado. ¿Por qué? Porque yo puedo proponer digamos, como árbitro de parte a una persona que desconoce el tema de contratación pública, que ya me ha pasado en la práctica. Excelentes personas, unos caballeros, doctores muy buenos. Inclusive, siempre me acuerdo de un doctor que era un caballero, pero a todo lo que conversamos decía, sí, 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 sí. Nunca discutí, dije, bueno, estaremos haciendo algo bien, ¿no? Y después me enteré que él era especialista en derecho de familia. ¿A qué me refiero con eso? Cada vez que se confirme a Juancito Pérez, a Pedro Pérez, a José Segarra, etcétera, etcétera, tanto la confirmación como la designación tiene que estar debidamente fundamentada. Se le confirma porque esta persona conoce, porque sabe esto, ha acreditado tales y tales cosas, y bla. Se le rechaza porque no tiene experiencia, y cosas de ese tipo. Es por eso que lo consideramos ese artículo 374 de alguna manera una debilidad. Ya. Saludos, estimado Juan Diego Quiroz. Acá estamos desde Lima, Perú, transmitiendo a Cusco y también a Costa Rica. El recurso de anulación.
En el artículo 351 de este proyecto estamos encontrando que alguna particularidad que de alguna forma si se mantiene ese porcentaje, se va a desalentar mucho la presentación de estos recursos de anulación. Dice, para la interposición del recurso, el contratista presenta una carta fianza bancaria, con los requisitos que ya sabemos, y sin beneficio de discusión, con una vigencia no menor de 6 meses. Bueno, debiendo ser renovada por todo el tiempo que dure el trámite de recurso. Ya lo hemos visto. Dicha carta se otorga a favor de la entidad contratante por una cantidad equivalente al 25% de valor de la suma que ordene pagar el laudo. Entonces aquí viene pues el tema. ¿Será excesivo? A nosotros realmente sí nos parece excesivo. La práctica, a muchos de ustedes no les puedo engañar y decir, porque son conocidos en el tema, y los que recién empezando también van a escuchar, hay de todo. Hay casos en los cuales se va al recurso de anulación simple y llanamente como fuese algo mecánico. Y a veces uno conversa con abogados de entidades y te dicen, no, es que lo tengo que llevar para que no haya problemas con la Contraloría, etcétera, etcétera. Y eso implica, pues, que la otra parte afectada pueda, tenga que pagar el 25%. No es lo mismo pagar algo que sea de 100.000, etcétera, o depende también la magnitud o el capital de esa empresa. Si es una empresa que ha puesto todo su dinero, y que eso es muy común también, una determinada obra, y es precisamente ahí donde luego de esto que ha ganado o ve que algo está debidamente desarrollado, tiene que ir a anulación, no va a tener el dinero para hacerlo. O si es una gran obra también, estamos hablando de una obra de 300 millones, que es lo que está en discusión. 300 millones, 10%, 30, 60, estamos hablando de 75 millones para poder ir a anulación. Complicado, complejo. En la práctica vamos a ver, creemos nosotros que pueden existir complicaciones con respecto a este tema, ¿no? Entonces, hemos apoyado más bien una posibilidad de que esto se disminuya. Que se tenga que pagar, sí, porque tiene que haber de alguna manera una barrera, pero que la barrera no sea tan alta, porque ya podría inclusive afectar el derecho al acceso a la justicia. Un valor de 25 me parece demasiado excesivo. Demasiado excesivo. Bueno, mis estimados amigos, el tiempo es muy breve, pero a manera de conclusión y de resumen, el proyecto de reglamento en sí, a grandes rasgos, nos parece sumamente positivo. ¿Hay un articulado bastante extenso? Sí. Podría haberse resumido también, porque hay varias normas en las cuales, varios artículos en los cuales, más que todo es la presentación de modelos de gestión, etcétera, etcétera. En el fondo, hay la muy buena voluntad de traer experiencias internacionales positivas. Llámese desde los contratos estandarizados en sus distintas versiones, o matrices como las que hemos visto, o el link, etcétera, etcétera. Hablamos de elementos positivos. ¿Es una norma perfectible? Evidentemente, y lo vamos a ver en la práctica, que hay que invertir mucho en el tema de capacitación. Sí, capacitación en ambos lados, tanto entidades y no solamente ministerios. Vamos hablando de municipalidades al interior, etcétera, etcétera, sino también por parte del, ¿cómo se llama?, de los contratistas. Y no solamente de los grandes, que ellos ya normalmente ya están preparados o tienen bastante conocimiento, sino también de los más pequeños, de los medianos, etcétera, etcétera, que pueden tranquilamente utilizar van a tener que utilizar este tipo de herramientas, ¿no? ¿Es adecuado, que es importante? Sí. ¿Que se tiene que hacer? Sí. A uno va a decir, no, pero toma tiempo. Sí, va a implicar su capacitación. Y acá como una anécdota, siempre lo estoy utilizando últimamente. Yo me acuerdo año 1991, el Código Procesal Civil, y yo estaba recién estudiando y escuchaba, nos están trayendo este código, pero esto tiene que cambiar así, asá, y todos los problemas que va a traer, ¿no? Eso fue en el año 91, estamos en el año 2025, la experiencia que dice que se realizaron los cambios fue para mejor, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles en esos tiempos, y que todo el cambio siempre va a implicar a alguien que va a estar en contra. Eso es por naturaleza. Pero de lo que vemos son cambios positivos. Pero que implica mucha capacitación, preparación constante, reverificación de las nuevas experiencias, pero creo que podría traer resultados positivos en general para todo lo que implica el proceso de contratación pública. Vamos a ver si haciendo un paréntesis, había una suerte de volada, por llamarlo así, que el día de hoy
justo se iba a publicar ya el reglamento. No sabemos si para a estas horas ya estará publicado o no. Pero en el peor de los casos va a ser de forma muy breve, ¿no? En forma muy breve. Entonces, bueno, vamos a ver y ojalá tengamos la oportunidad a sentarnos ahora sí para poder conversar de este tema. Finalmente, muchísimas gracias a Ancagua por la oportunidad, a la doctora Francesca Navia siempre por su gentileza. Y bueno, estoy para su disposición para cualquier duda o consulta. La persona que me hizo la consulta de supervisión, por favor, tiene ahí mi correo electrónico, me escribe y con mucho gusto para apoyarlos. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Ahora, cualquier persona que quiera hacer alguna consulta, este es el momento. Puede escribirlo por el chat o puede levantar su mano para proceder con la consulta. Buenos días. Yo quiero darle las gracias al doctor Segarra y también a Ancagua por estas capacitaciones que dan. Muchas gracias y pues sigan así. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto y estos temas académicos siempre son importantes y como siempre se dice, ¿no? Lo poco que uno sabe o la información que uno tiene es bueno socializarla, ¿no? Eso ayuda. Eso ya no es como antes, que yo tengo este libro y me lo debo quedar, ¿no? Ahora la idea es que todo se conozca, porque eso ayuda a todo, ¿no? Es decir, a veces como árbitro me he encontrado con experiencias en las cuales se pierden procesos arbitrales, más que todo por desconocimiento, ya sea tanto de entidad o por contratista. Y si hablamos en tema de justicia, es injusto, pero es legal, ¿no? ¿Y por qué? Porque no conocía, no intuía por dónde iba el tema, ¿no? Entonces, el poco aporte que uno puede dar, bueno, con mucho gusto, ¿no? El ingeniero Bueno, Grover está levantando la mano. Ah, y acá muchas tengo, gracias. sí, ok. Sí. Doctor, Muchas gracias a doctor Segarra, bueno, doctor Segarra y Ancagua, la doctora Francesca. Muchas gracias a todos por estas capacitaciones. Yo tenía una pregunta, doctor Segarra. diga usted. En el sentido de la implementación de la norma, yo más o menos revisando los últimos cambios que ha habido, yo en verdad estoy bastante, creo que es bueno porque vamos yendo un poco a la par de las buenas prácticas internacionales, si se quiere, ¿no? Con el tema de contratos colaborativos, con lo que usted también ha mencionado de romper esas brechas y digamos, lanzarnos a confiar un poco más, ¿no? Y a tratar de buscar eso, que obviamente se tiene que trabajar en forma integral. Sin embargo, en ese mismo sentido, creo que esta norma ha abierto muchos paradigmas que anteriormente la norma de contratos con el Estado era muy cerrada. En ese sentido, creo que hay un mayor cambio respecto a otras anteriores normativas. No sé qué piensa usted, doctor. ¿Y qué tiempo más o menos tomará implementar eso? Entiendo que si es que hay un mayor cambio, probablemente puede haber un mayor tiempo de implementación, sobre todo capacitación. Y es un cambio de forma de pensar también de los funcionarios, ¿no? Respecto de esta nueva norma. No sé cómo lo ve usted, doctor Segarra. Muchas gracias. Sí, comparto, estimado ingeniero, las mismas conclusiones, ¿no? O sea, esto es como le dices, es un cambio de forma de pensar, ¿no? No es tan sencilla. ¿Va a tomar su tiempo? Sí, pues esperemos que no sea que... A ver, vamos con la primera pregunta. Sí, pues esta norma, a diferencia de las anteriores, la veo mucho más enfocada en temas de colaboración, de transparencia, de innovación. La veo más fuerte, por llamarlo así, en esos aspectos. Eso número uno. Número dos, comparto lo que usted señala, ¿no? Efectivamente, la implementación de la misma no va a ser sencillo, porque lo más probable es que en sus inicios la gente va a seguir con la misma lógica adversarial, va a querer ir por lo mismo, ¿no? Por lo mismo. ¿Va a ser duro? Efectivamente, va a ser duro. Cuando le cité el ejemplo de este compañero en este curso que, a pesar de que hemos estado casi 4 semanas hablando de contratos colaborativos, al momento que le pusieron el caso, y el hombre era totalmente adversarial, no quería, no, es decir, eso dice el contrato y así tiene que ser. Y la ingeniera le decía, pero ¿no te parece que sería bueno que se sentaran a conversar, buscaron un acuerdo, etcétera, etcétera? No, pero el contrato lo hizo, el contrato. Y hasta se amargó y la ingeniera ya estaba a punto y le digo, tranquilos, todas las opiniones son válidas, etcétera, etcétera.
¿Por qué les cuento con eso? Porque estamos hablando de un funcionario que tiene muy bueno, muy reconocido, que conoce muy bien la norma, pero otra cosa es la lógica con la cual se trabaja. Y eso toma tiempo cambiar el cassette, ¿no? Yo les cuento otro ejemplo que también es sumamente gráfico, este tema de lógica, ¿no? Yo me acuerdo año 2007, me fui a un congreso en Miami, era de la Cámara de Comercio Internacional, un tema de arbitraje. El profesor expone un caso y decía, en cualquier momento se pueden presentar los medios probatorios. Y eso, claro que a mí me pasó, yo levanté la mano, porque yo he trabajado mucho, sigo litigando, ¿no? Tema procesal, pero muy adversarial. Yo le decía, profesor, ¿y qué pasa si presento ese medio probatorio faltando un día para la emisión del laudo? Yo lo hacía como gran vivo, estamos hablando, pues tenía ni 30 años, una cosa así, ¿no? Y el profesor, que era un norteamericano, me miró y me decía, pero ¿por qué harías eso? Eso no es correcto. Y me dio una vergüenza, una suerte de vergüenza, pero de ahí aprendí también, ¿qué le quiero decir con este ejemplo? Las lógicas. Yo me manejaba y fui formado en facultad bajo una lógica muy adversarial. El que está al frente es más que todo un oponente, alguien que le tengo que ganar, cuando en el fondo una lógica colaborativa es, tenemos un problema, sentémonos a conversar para ver cómo lo solucionamos. Por ser tú la otra parte no quiere decir que seas mi enemigo. El problema es una cosa distinta el problema y una cosa son las personas y otra cosa es el problema. Si se dan cuenta, son dos lógicas. Eso, de alguna manera, es lo que yo veo con este nuevo reglamento. La lógica es distinta y tenemos que aprender a pensar de esa forma. Pero eso toma tiempo y implica, como bien señala el ingeniero, bastante capacitación. Bastante capacitación. Bien, ¿alguna otra consultita? Es un gran reto, estimado ingeniero. Así es un gran reto. Que si se logra ese reto, uy, sería ya es un golazo. A mí me llamaba mucho la atención, como les contaba, que en este diplomado chileno que llevé, se habla muy bien del Perú y de la experiencia que tenemos en resolución de controversias, en el tema de obras, obras por impuestos, etcétera, etcétera. El manejo de los contratos NEC. Hablan como si aquí hay es que se utiliza bastante, pero con esta nueva norma se va a utilizar mucho más y va a ser, se va a estar incrementando. Pero es que así se empieza, pues, así se empieza, ¿no? Así se empieza. Y qué bien que lo hagamos nosotros, ¿no? Y también hay algo que en este informe que dice para PCM, PC Venta de Reglamento, señalé, y que me parece que es algo muy importante. Ya estamos nosotros en capacidad de poder desarrollar un contrato estandarizado peruano. ¿Por qué no lo hacemos? Si los ingleses lo han hecho, los otras experiencias norteamericanos lo hacen, ¿por qué un peruano no lo puede hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Que es positivo y que son muy buenos los otros? Sí, pero ¿por qué un peruano no puede hacer? Yo creo que tenemos toda la capacidad de hacer un contrato y darse cuenta, ajustado a nuestra realidad, no es lo mismo costa, sierra, selva para empezar. Y profesionales buenos en el Perú los tenemos. Aquí es un tema de decisión política y para sacar adelante. Peruano es muy bueno donde vaya. Muy bien. Si no hay nada más, muchísimas gracias, mis estimados amigos. Ya nos encontraremos en otro momento. Muchas gracias, doctor, a usted por asistir a este webinar. Muchas gracias a todos los participantes por haber entrado y darse un poco de su tiempo. Este fue el segundo webinar de este año. Espero que os haya servido de mucha ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias.